Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos y el tema que vamos a tratar hoy es cascadas de proteínas G, ¿sí? En el video pasado estuvimos tratando un poco sobre receptores, así que ahora vamos a trabajar un poco sobre este tema, ¿sí? Primero que nada, ¿qué son las cascadas de proteínas G? Bueno, consisten en receptores de membrana plasmática, ¿sí?, que están asociados a enzimas que se llaman proteínas G, ¿sí?, que lo que hacen justamente estas proteínas G es activar a otras enzimas y mediar señales intracelulares por medio de lo que se llaman segundos mensajeros. Más o menos en eso consisten las cascadas de proteínas G. ¿Por qué es tan importante conocer este tema? Bueno, es importantísimo porque la base de todo sistema endocrino y de sistema nervioso, ¿sí?, está basado en cascadas de proteínas G, ¿sí? Mucho de lo que es sistema endocrino son las hormonas que actúan sobre determinados receptores, son receptores asociados a proteínas G, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes más o menos tengan una noción de este tema, ¿sí? Fundamentalmente por eso, porque es uno de los principales sistemas de señalización intracelular, ¿sí? Entonces eso es fundamentalmente un receptor asociado a proteínas G, ¿sí? Cuando nosotros vemos un receptor asociado a proteína G, hacemos de cuenta que esto es la célula, ¿sí? Acá está el núcleo. El receptor asociado a proteínas G consiste en un receptor de 7 dominios transmembrana. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembrana, ¿sí? Y ese receptor, dentro del espacio intracelular, está asociado a lo que se llama una proteína G. La proteína G consiste en un trímero, es decir, tiene 3 subunidades, ¿sí?, que son las subunidades alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿sí? Eso es fundamentalmente un receptor asociado a proteína G. Tiene 3 subunidades, ¿sí? 7 dominios transmembrana y la proteína G que tiene 3 subunidades, ¿sí? Bueno, cuando viene la hormona, ¿sí?, o el neurotransmisor, cuando viene y se une a ese receptor, ¿sí?, el receptor sufre un cambio conformacional que se transmite al trímero, a la proteína G, ¿sí? El cambio conformacional del receptor induce un cambio estructural en la proteína G. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que la subunidad alfa, ¿sí?, haga lo siguiente: libera GDP y fija GTP, ¿sí? Y cuando fija GTP se disocia del dímero beta gamma. Cuando se une la hormona al receptor, el receptor sufre un cambio conformacional que se transmite a la proteína G. Ese cambio conformacional hace que la subunidad alfa sea más afín por GTP que por GDP. Entonces se escupe el GDP y fija GTP. Cuando la subunidad alfa fija GTP, se separa del dímero beta gamma, ¿sí? Eso es lo primero que sucede, ¿sí?, cuando se une la molécula al receptor asociado a proteína G, ¿sí? Entonces, esto es fundamentalmente lo primero que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Esta subunidad alfa, una vez que se disocia de la subunidad beta gamma, se transforma en lo que se llama complejo alfa GTP, ¿sí? Y el complejo alfa GTP, o más bien la subunidad alfa disociada, tiene actividad sobre otra enzima de membrana plasmática, ¿sí? Y esa enzima de membrana plasmática va a transformar a moléculas intracelulares en lo que se llaman segundos mensajeros, ¿sí? La hormona o neurotransmisor, por ejemplo, que se una al receptor es lo que se llama primer mensajero. Las moléculas que se formen a partir de la enzima efectora activada por el complejo alfa GTP, ¿sí?, las moléculas que sean activadas por esta enzima, que sean formadas por esta enzima efectora, son lo que se llaman segundos mensajeros, ¿sí? Ese es el primer concepto que ustedes tienen que aprender a manejar cuando nosotros hablamos de cascadas de proteínas G. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende la enzima que va a ser efectora, ¿sí?, y que va a formar los segundos mensajeros? Depende del subtipo de subunidad alfa. La subunidad alfa puede ser
alfa S o puede ser alfa Q, ¿sí? Dependiendo si la subunidad alfa es alfa S o alfa Q, va a depender el tipo de cascada que va a continuar después, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan ese concepto. Lo último que queda para decir de esta pequeña introducción es que la subunidad alfa tiene actividad GTP-ASA, ¿sí? ¿Qué significa que la subunidad alfa tenga actividad GTP-ASA? Significa que el GTP que tiene incorporado, ¿sí?, lo va a poder romper y va a formar GDP más PI, ¿sí? Y este GDP es el que va a quedar unido a la subunidad alfa, ¿sí? Y va a transformarse en la subunidad alfa inactiva, ¿sí? El fosfato inorgánico queda ahí en el citoplasma, ¿sí? Cuando la subunidad alfa, ¿sí?, por su actividad GTP-ASA, rompe al GTP y fija GDP, se torna inactiva y se vuelve a unir al dímero beta-gamma, ¿sí? El complejo alfa-GDP se une al dímero beta-gamma y vuelve a la forma original, como el trímero que era la proteína G, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que ustedes tienen que conocer como introductorio, ¿sí?, para entender lo que sigue ahora, que son las cascadas de proteínas GS y las cascadas de proteínas GQ, ¿sí? Fíjense, acá les voy a mostrar una imagen en la que se muestra un poco de lo que les estaba contando hoy, ¿sí? Fíjense que en la imagen A estamos viendo un receptor vacío, ¿sí?, que no está unido a una hormona. ¿Qué pasa cuando el receptor asociado a proteína G no está unido a nada? Bueno, la proteína G, ¿sí?, está en su estado inactivo. ¿Qué significa? Que la subunidad alfa está unida a GDP, ¿sí? Eso se llama complejo alfa-GDP. Y cuando la subunidad alfa está unida a GDP, se une al dímero beta-gamma, ¿sí?, y forma ese trímero que es la proteína G, ¿sí? Esa es la forma inactiva. Cuando la hormona se une al receptor, como sucede en la imagen B, ¿sí?, fíjense cómo la subunidad alfa se hace más afín por el GTP que por el GDP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fija GTP y libera GDP, formando lo que se llama complejo alfa-GTP, ¿sí? Cuando se forma el complejo alfa-GTP, fíjense lo que pasa en la imagen C. La subunidad alfa, ¿sí?, que está conformando el complejo alfa-GTP, se disocia de las subunidades beta-gamma, ¿sí?, o del dímero beta-gamma, y lo que hace es actuar sobre una proteína efectora de membrana plasmática, ¿sí?, que la proteína efectora depende del subtipo de subunidad alfa. Si es subunidad alfa S, va a actuar sobre una determinada proteína, y si es subunidad alfa Q, va a actuar sobre otro tipo de proteína. Pero la proteína efectora siempre está localizada en membrana plasmática y es la que genera segundos mensajeros, ¿sí? En la imagen D estamos viendo cómo se limita la actividad de la subunidad alfa. La subunidad alfa tiene actividad GTP-ASA, ¿sí? Tiene una enzima GTP-ASA dentro de sí misma, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Rompe al GTP, ¿sí?, y forma lo que se llama GDP más fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico se va al citoplasma, ¿sí?, y el GDP queda fijado a la subunidad alfa, formando de nuevo lo que se llama el complejo alfa-GDP, ¿sí? Cuando se forma el complejo alfa-GDP, deja de tener acción sobre la proteína efectora porque pasa a ser una subunidad alfa inactiva, ¿sí? Y una vez que la subunidad alfa se inactiva, se vuelve a unir al dímero beta-gamma, ¿sí?, y vuelve como estaba al principio, como el trímero, que es la típica proteína G, ¿sí?, que son las subunidades alfa-beta-gamma, con el complejo alfa-GDP, ¿sí?, esperando a que un nuevo primer mensajero, que en este caso sería la hormona, ¿sí?, se una a un receptor y desencadenar de nuevo la misma respuesta. Eso es fundamentalmente en lo que consiste las típicas cascadas de proteína G, ¿sí? Ahora, yo les había dicho que dependiendo del subtipo de subunidad alfa, puede haber cascadas de proteínas GS, ¿sí?, que son la subunidad alfa puede ser subunidad alfa S, ¿sí?,
o la subunidad alfa puede ser subunidad alfa Q, ¿sí? Que nos da las típicas cascadas de proteínas GQ, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a pasar a explicar ahora mismo con un poquito más de detalles. Bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a pasar a explicar el primer tipo de cascada, ¿sí? Que son las cascadas de proteínas GS, ¿sí? Cuando la subunidad alfa de lo que contamos recién es una subunidad alfa S, ¿sí? Se desencadenan lo que son cascadas de proteínas GS, ¿sí? Vamos a volver a hacer lo mismo. Una célula, ¿sí? Vamos a hacer el típico receptor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dominio transmembrana, ¿sí? Y acá vamos a hacer a la proteína G con las tres subunidades, ¿sí? Vamos a hacer que esta es la alfa, esta es la beta y esta es la gamma, ¿sí? Llegaba el primer mensajero, que era la hormona, ¿sí? Se une al receptor, ¿sí? Y el cambio conformacional del receptor se transmite al trímero, ¿sí? Que es la proteína G. La subunidad alfa fija GTP, ¿sí? Y cuando fija GTP se va a terminar disociando, ¿sí? Primero va a formar el complejo alfa GTP y se termina disociando de las subunidades beta y gamma, ¿sí? Cuando la subunidad es subunidad alfa S, ¿sí? Va a actuar sobre una proteína de membrana plasmática que se llama adenilato ciclasa. Vamos a poner AC, ¿sí? Adenilato ciclasa. La subunidad alfa S activa va a terminar activando a la adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que hace la adenilato ciclasa? Agarra al ATP, ¿sí? Y lo convierte en AMP cíclico, ¿sí? Lo que hace básicamente es agarra al ATP, le rompe dos grupos fosfato, ¿sí? Y cuando le rompe los dos grupos fosfato, ¿sí? Lo que hace es quedar un grupo fosfato y el fosfato que está en el carbono 5 lo cicla uniéndolo con el OH de carbono 3 y bueno, nos queda el AMP cíclico que después les voy a mostrar cómo es, ¿sí? En una imagen. Entonces, lo que pasa primero es esto, ¿sí? Se empieza a formar AMP cíclico por la adenilato ciclasa que es activada por la subunidad alfa S activa o el complejo alfa S GTP, ¿sí? Cuando la actividad GTPasa de la subunidad alfa S rompe al GTP, ¿qué va a pasar? Este GTP, ¿sí? Se va a transformar en GDP, bueno, no tengo dónde escribirlo, pero se transforma en GDP, entonces vamos a hacer cuenta que acá ponemos GDP, ¿sí? El GDP va a formar lo que se llama el complejo alfa S GDP, ¿sí? Que es la forma inactiva de la subunidad alfa, y la subunidad alfa se vuelve a unir con el dímero beta gamma y forma el trímero original, ¿sí? Entonces, mientras pasa esto, el AMP cíclico, ¿sí? Esto es para limitar la actividad de la adenilato ciclasa, ¿sí? Mientras tanto, el AMP cíclico que ya fue formado, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, este AMP cíclico va a actuar sobre una proteína intracelular que se llama proteína quinasa A, o también llamada pKa, ¿sí? La proteína quinasa A es un tetrámero, ¿sí? Es una proteína con 4 subunidades, tiene 2 subunidades catalíticas, 2 subunidades reguladoras, ¿sí? Cuyo modulador alostérico es el AMP cíclico. Cuando el AMP cíclico se une a la pKa se activa, se disocian las 2 subunidades reguladoras de las subunidades catalíticas y las subunidades catalíticas empiezan a funcionar, ¿sí? ¿Qué va a hacer la pKa? Bueno, la pKa lo que va a hacer es agarrar al ATP, ¿sí? Le va a sacar los fosfatos al ATP y va a transferir los grupos fosfatos a los restos serina y trionina de determinadas proteínas blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente fosforila a otras proteínas. Eso se llama modificación covalente, ¿sí? O fosforilación enzimática. La pKa, cuando fosforila a las enzimas, puede tanto activarlas como inactivarlas, ¿sí? Hay proteínas que actúan desfosforiladas, ¿sí? Que están activas cuando están desfosforiladas, y hay proteínas que se activan cuando son fosforiladas.
Entonces la pKa va a activar o desactivar determinadas proteínas, como fosforilándolas. Es todo lo que hace la pKa, ¿sí? Fundamentalmente eso es la primera cosa que va a causar el AMP cíclico, ¿sí? Otra de las cosas que puede causar el AMP cíclico son efectos genómicos, ¿sí? Para explicarlo, ¿se acuerdan que en el anterior video yo había hablado de que las cascadas de proteína G también tienen efectos genómicos? ¿Qué significa? Tienen efectos estructurales, ¿sí?, sobre lo que es el ADN. Condicionan la transcripción de determinados sectores de los genes, ¿sí?, y aumentan la transcripción de esos genes, ¿sí? Esos son los efectos genómicos que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Se une a lo que se llama elementos de respuestas dependientes de AMP cíclico, que también se llaman CRE, ¿sí? El AMP cíclico se une a lo que se llaman CRE. A su vez, cuando el AMP cíclico se une a los CRE, la misma pKa lo que hace es fosforilar a una proteína que se llama proteína CREB, ¿sí? La proteína CREB lo que hace es activar a las secuencias CRE, y las secuencias CRE son las que terminan regulando la transcripción de determinados genes, ¿sí? Esos son los efectos genómicos. Vamos a hacer CREB actúa sobre las secuencias CRE, y la secuencia CRE es la que tiene efectos genómicos, ¿sí? Esto es fundamentalmente los efectos genómicos que tiene esta cascada, ¿sí? A su vez, el mismo AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ¿sí? La hormona era el primer mensajero, el AMP cíclico es el segundo mensajero. Lo que puede hacer el AMP cíclico es activar a canales iónicos dependientes del ligando que están en la membrana plasmática. Por ejemplo, un canal iónico de sodio dependiente del ligando puede ser activado por AMP cíclico, y cuando ese canal de sodio se abra, el sodio va a ingresar adentro de la célula, ¿sí? Es una forma que tenemos de generar un potencial de acción, ¿sí? Esto es fundamentalmente todos los efectos que puede tener el segundo mensajero, el AMP cíclico, ¿sí? Activa la pKa, influye sobre determinadas frecuencias, sobre las proteínas CRE, ¿sí? Y a su vez la misma pKa, además de activar o desactivar determinadas enzimas por fosforilación, actúa sobre las proteínas CRE, que a su vez regulan las secuencias CRE, y las secuencias CRE tienen efectos genómicos, ¿sí? Y otra de las cosas que puede hacer el AMP cíclico es activar a canales iónicos dependientes del ligando, ¿sí? Estos son todos los efectos que tiene el AMP cíclico. Ahora, no puede estar actuando constantemente el AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico tiene que ser de alguna manera destruido. ¿Cómo destruimos el AMP cíclico? Bueno, para destruir el AMP cíclico hay una enzima que se llama fosfodiesterasa, ¿sí? La fosfodiesterasa, vamos a poner una flechita, no sé dónde meter más flechas, lo que hace es romper al AMP cíclico. ¿Qué es lo que hace? Rompe la unión del fosfato que está en el carbono 5 con el carbono 3, ¿sí? Por hidrólisis. Entonces se rompe el ciclo, ¿sí? Y el AMP cíclico, bien dicho, ¿sí?, se transforma en AMP o en 5' AMP, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros inactivamos al AMP cíclico, por medio de una enzima que se llama fosfodiesterasa, ¿sí? Cuando disminuyen lo suficiente las concentraciones de AMP cíclico, ¿sí?, la pKa se inactiva, ¿sí?, y vuelve todo como estaba hoy, ¿sí? Cuando disminuye el AMP cíclico, ¿qué es lo que pasa con la pKa? Se unen las dos unidades reguladoras a las dos unidades catalíticas y la pKa queda inactiva, ¿sí? Y seguro se estarán preguntando, ¿y qué pasa con las enzimas que habían sido fosforiladas por la pKa? ¿Quedan así? No. Hay unas proteínas que se llaman proteínas fosforilasas, ¿sí?, que lo que hacen es romper los fosforilos que les había pegado la pKa a esas proteínas, y esas proteínas, ¿sí?, se les saca el fosforilo y ahí van a quedar activas o inactivas dependiendo de si son activadas o inactivadas por ese grupo fosfato, ¿sí? Esto es fundamentalmente una cascada de proteína GS. Así de sencillo y no tiene más, ¿sí? No tiene más complicación. Esto es fundamentalmente lo que ustedes tienen que saber, es lo básico, ¿sí?
Esta cascada que yo les conté, cascada GS, ¿sí? Ocurre cuando el receptor, ¿sí?, actúa sobre una proteína G estimuladora, ¿sí? La proteína G estimuladora es lo que nos da la cascada GS. Pero hay algunas proteínas G que son proteínas G inhibitorias. ¿En qué consisten? Consisten en una hormona que se unen al receptor. El receptor influye sobre la proteína G, pero la proteína G es inhibitoria. Eso se llaman cascadas de GI. En ese caso no se desencadena una respuesta intracelular, ¿sí? En eso consiste una cascada GI, es como inhibir la cascada GS. Es lo mismo, pero sin hacer nada prácticamente, ¿sí? Esto es una cascada de proteínas GI, ¿sí? Fundamentalmente esto es lo que tienen que saber de cascadas de proteínas GS. Bueno, vamos a poner unas pequeñas imágenes, ¿sí?, para repasar un poco lo que estuvimos viendo recién. Acá lo que estamos viendo es la estructura, ¿sí?, la estructura química del AMP cíclico, ¿sí? Acá tenemos la base nitrogenada, ¿sí? Acá tenemos el azúcar pentosa y este es el grupo fosfato, ¿sí? La base nitrogenada es una adenina, ¿sí?, que está unida al carbono 1. Y fíjense que el fosfato que está unido al carbono 5 queda unido por una unión fosfodiéster, ¿sí?, al oxígeno S del carbono 3, ¿sí? Esto es por una reacción de condensación que nos forma una unión fosfodiéster, ¿sí? Entonces se nos forma el 3', 5' AMP cíclico, ¿sí? Fíjense cómo el fosfato se cicla entre el carbono 5 y el carbono 3. Esta es la estructura del AMP cíclico. ¿Qué es lo que hace la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa lo que hace es incorporar agua, ¿sí?, y el oxígeno S queda como OH, ¿sí?, y se transfiere un OH al fosfato S, entonces nos queda como un fosforilo común, ¿sí? Y el fosfato S nos queda solamente unido al carbono 5, ¿sí? Se separa, se rompe esto que nos une el fosfato S con el oxígeno del carbono 3, ¿sí? Entonces se rompe el ciclo y nos queda como 5' AMP, así de sencillo, ¿sí? Esto es el AMP cíclico, se los quería mostrar como para que lo vean. En esta otra imagen lo que estamos viendo es cómo es la cascada de proteínas GS, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a un receptor estimulador, que es este de acá de la izquierda, ¿sí?, el receptor estimulador, cuando se une a una hormona, sufre un cambio conformacional que se transmite al trímero, que es la proteína G, ¿sí? Cuando se transmite ese cambio conformacional al trímero, que es la proteína G, ¿sí?, la subunidad alfa se hace más afín por el GTP que por el GDP. Entonces escupe GDP y fija GTP. De nuevo, se nos forma el complejo alfa S GTP, ¿sí?, que es la subunidad alfa S activa, y se disocia del dímero beta gamma, ¿sí? Cuando la subunidad alfa S GTP se disocia del dímero beta gamma y está en su forma activa, actúa sobre una proteína efectora de membrana plasmática que, como es una proteína GS, en este caso la proteína blanco es la adenilato ciclasa, ¿sí? La adenilato ciclasa agarra al ATP, ¿sí?, le rompe dos fosfatos y une el fosfato del carbono 5 con el carbono 3, formando lo que se llama AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para limitar la formación de AMP cíclico? Muy sencillo. La subunidad alfa S, ¿sí?, tiene actividad GTPasa, que lo que hace justamente es romper a ese GTP y queda como GDP unido a la subunidad alfa S y el fosfato inorgánico se libera al citoplasma. Entonces la subunidad alfa S o el complejo alfa S GDP, que es la subunidad alfa S inactiva, se une de vuelta al dímero beta gamma y queda inactiva, no jode más, ¿sí? Eso es para limitar la formación de AMP cíclico. ¿Por qué? Porque hay muchos tumores que están asociados a la formación de demasiado AMP cíclico. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que tiene efectos genómicos? Bueno, al tener efectos genómicos, la sobreexpresión y la sobreestimulación de transcripción termina dañando los genes y pueden aparecer tumores, procesos cancerígenos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Habíamos dicho, el AMP cíclico va a actuar sobre una proteína que se llama proteína quinasa A o PKA, ¿sí?, que en su forma inactiva, ¿sí?, tiene las dos subunidades reguladoras unidas a las dos subunidades catalíticas, como en esta imagen que les estoy mostrando en superposición, ¿sí?
Fíjense que la proteína quinasa A es un tetrámero con 4 subunidades, ¿sí? 2 reguladoras, 2 catalíticas. Y fíjense que el AMP cíclico, cuando se une a las 2 subunidades reguladoras, esas subunidades reguladoras se disocian de las 2 subunidades catalíticas. Y las subunidades catalíticas son las que catalizan justamente las reacciones dependientes de la proteína quinasa A, ¿sí? La proteína quinasa A, entonces, que en su forma activa, ¿qué es lo que hace? Fosforila los restos serina y trionina de proteínas blanco, ¿sí? Y las puede activar como las puede inactivar por modificación covalente, ¿sí? Por la fosforilación de estas enzimas, ¿sí? Entonces esto es lo que hace la proteína quinasa A. A su vez, la proteína quinasa A, ¿sí? Va a terminar cuando nosotros, el AMP cíclico ya actuó lo suficiente, ¿sí? Además de hacer esto, se acuerdan que actuaba sobre las secuencias CRE y la misma proteína quinasa A actuaba sobre las proteínas CREB y las proteínas CREB actuaban sobre las secuencias CRE. ¿Para qué? Para dar efectos genómicos, ¿sí? Para aumentar la expresión de determinados genes y la transcripción de esos genes. Y a su vez, otra de las cosas que podía hacer el AMP cíclico era actuar sobre canales iónicos dependientes del ligando de la membrana plasmática y bueno, en base a eso permitir que ingresen o se escapen determinados iones, ¿sí? Para disparar un potencial de acción, por ejemplo. El AMP cíclico tiene una actividad limitada. ¿Por qué está limitada esta actividad? Bueno, por la enzima fosfodiesterasa, ¿sí? Que agarra al AMP cíclico, le rompe el ciclo entre el fosfato unido al carbono 5 y la unión entre ese fosfato y el carbono 3, se rompe ese ciclo y forma lo que se llama 5-AMP y listo, 5-AMP, o sea, un 5'-AMP, nada más, ¿sí? Que es la forma inactiva. Entonces, cuando el AMP cíclico deja de actuar, la proteína quinasa A vuelve a unir sus 2 subunidades catalíticas con las 2 reguladoras, ¿sí? Y se torna inactiva, ¿sí? Esto es fundamentalmente una cascada de proteínas G subunidad alfa S, ¿sí? Acá a la derecha lo que estamos viendo es una cascada de proteínas GI, ¿sí? Fíjense que el receptor se fija a una hormona, ¿sí? Y esa hormona induce un cambio conformacional en el receptor que se transmite a la proteína G, ¿sí? Que en este caso es una proteína G subunidad alfa I, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Se hace más afín por el GTP que por el GDP, libera GDP, ¿sí? El complejo alfa I GTP se disocia de la subunidad beta gamma, ¿sí? Del dímero beta gamma, y la misma subunidad alfa I o el complejo alfa I GTP lo que hace es inhibir a la enilato ciclasa, ¿sí? Esto es una típica cascada de proteínas GI. Y la misma actividad de la subunidad alfa I está limitado como en todo por su actividad GTPasa intrínseca, ¿sí? Se rompe GTP, se forma GDP y fosfato inorgánico, queda lo que se llama el complejo alfa I GDP y se une al dímero beta gamma y forma el trímero que es la proteína GI en este caso, ¿sí? Eso es fundamentalmente una cascada de proteínas GI. Así de sencillo. No hay mucho más que decir con respecto a cascadas de proteínas GS. Bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a pasar a explicar el último tipo de cascada, ¿sí? Que son las cascadas de proteínas G subunidad alfa Q, ¿sí? Cuando la subunidad alfa es una subunidad alfa Q, ¿sí? Aparece lo que se llaman cascadas de proteínas GQ, que son muy distintas a las cascadas de proteínas GS, ¿sí? Vamos a hacer otra vez la misma célula redonda y grande, ¿sí? Y acá vamos a poner al receptor de 7 dominio transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominio transmembrana, ¿sí? Y acá vamos a poner las 3 subunidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿sí? Al principio siempre lo mismo, ¿sí? Va a llegar un primer mensajero, que va a ser una hormona, un neurotransmisor, se va a unir a al receptor, ¿sí? El receptor sufre un cambio conformacional que se transmite
al trímero, a la proteína G, ¿sí? Y la proteína G, ¿sí? En la subunidad alfa, al sufrir un cambio conformacional, la subunidad alfa se hace más afín por el GTP, o sea, incorpora GTP y escupe GDP, ¿sí? Se hace más afín por el GTP que por el GDP y escupe el GDP. Entonces, la subunidad alfa, ¿sí? Se va a disociar, vamos a poner subunidad alfa Q en este caso, ¿sí? El complejo alfa Q GTP, que es la subunidad alfa Q activa, se va a disociar de las subunidades beta y gamma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos queda activa la subunidad alfa Q? Va a terminar actuando sobre una proteína, ¿sí? Que está en la membrana plasmática, una proteína efectora, que se llama fosfolipasa C. Vamos a ponerle PLC, ¿sí? Fosfolipasa C. ¿Qué es lo que va a hacer la enzima fosfolipasa C? Va a tomar a un fosfolípido de membrana plasmática, ¿sí? Que se llama PIP2, también llamado fosfatidil inositol bifosfato, ¿sí? PIP2 es fosfatidil inositol bifosfato, y lo va a convertir en diacilglicerol, vamos a poner así porque ya no tengo ni cómo escribirlo, diacilglicerol, DAC es diacilglicerol, y en inositol trifosfato, también llamado IP3, ¿sí? Entonces la fosfolipasa C agarra a un fosfolípido de membrana que se llama fosfatidil inositol bifosfato, ¿sí? Y lo convierte en IP3 y en diacilglicerol, ¿sí? Ahora, vamos a explicar qué es lo que hace cada uno de estos segundos mensajeros, porque los dos son segundos mensajeros, ¿sí? El IP3 lo que va a hacer es ir a las cisternas del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y va a actuar sobre un canal iónico de calcio, ¿sí? Que cuando se une al IP3, ¿sí? Cuando el IP3 se une a este canal iónico de calcio, lo abre. Entonces el calcio que está contenido dentro de las cisternas del retículo endoplasmático liso, porque recuerden que el retículo endoplasmático liso es un reservorio de calcio, ¿sí? Ese calcio va a pasar al citoplasma. Entonces el citoplasma se va a empezar a llenar de calcio, ¿sí? Y ese calcio lo que va a desencadenar son múltiples efectos que después voy a contar de qué se tratan, ¿sí? Ahora, el IP3 o el inositol trifosfato no puede quedar actuando todo el tiempo, ¿sí? Es lo mismo que pasaba con el AMP cíclico o lo mismo que pasa con la GTPasa de la subunidad alfa S o alfa Q activa, ¿sí? El IP3 tiene que ser roto, ¿sí? Porque no puede quedar actuando todo el tiempo. ¿Quién va a romper al IP3? Lo van a romper unas enzimas que se llaman fosfomonoesterasas, ¿sí? Las enzimas fosfomonoesterasas lo que van a hacer es transformar al IP3 en IP2, al IP2 en IP, básicamente en inositol fosfato, y al inositol fosfato en inositol, ¿sí? Inactivándolos, ¿sí? Eso es lo que hacen las fosfomonoesterasas, ¿sí? Entonces así se rompe el IP3. Esto es fundamentalmente lo que hace el segundo mensajero IP3. Ahora, ¿qué hace el diacilglicerol? Bueno, el diacilglicerol va a actuar sobre una enzima intracelular que se llama proteinquinasa C, ¿sí? Proteinquinasa C, que es parecida a la proteinquinasa A, ¿sí? Parecida en el sentido de que es un tetrámero, tiene dos subunidades catalíticas, dos subunidades reguladoras, ¿sí? Cuando se une el diacilglicerol se disocian las dos subunidades reguladoras y quedan las dos subunidades catalíticas, y las subunidades catalíticas de la PKC lo que van a hacer es fosforilar a proteínas que están vinculadas a factores de transcripción. O sea, esta PKC no tiene activación o inactivación selectiva de proteínas del metabolismo como pasaba con la PKA. La PKC lo que hace es fosforilar a proteínas que están vinculadas a lo que es factores de transcripción. Entonces tiene efectos genómicos, ¿sí? Eso es lo que hace la PKC. Ahora, ¿qué es lo que hace el calcio? Que lo habíamos contado hoy. El calcio lo que va a hacer es unirse a varias proteínas, ¿sí? Puede activar canales iónicos dependientes de voltaje, ¿sí? Puede pasar. Se puede unir a proteínas contráctiles, porque no me quiero meter mucho en eso.
Y otra de las cosas que puede hacer, que creo que es lo más importante, es que se puede unir a calmodulina. La calmodulina es una proteína que cuando se une a calcio lo que hace es modular a otras proteínas, ¿sí? Una de las cosas que puede hacer la calmodulina, ¿sí?, es actuar sobre la PKC. Puede activar a la PKC, así como el diacilglicerol, ¿sí? Entonces tiene una acción sinérgica, ¿sí? Y también activa a otras proteínas blanco. Eso es lo que hace la calmodulina. Puede activar enzimas, también puede activar canales iónicos y a su vez puede tener acción sobre la proteína CREB. La proteína CREB influye sobre las secuencias CRE y al influir sobre las secuencias CRE, lo que van a causar es regular la transcripción. También tiene esos efectos genómicos, la calmodulina, ¿sí? Y esto es fundamentalmente una cascada de proteínas GQ, ¿sí? ¿Cómo se limita la actividad de la PKC? Bueno, simple, cuando se vaya agotando el diacilglicerol, digamos, ya, la PKC va a quedar inactiva, ¿sí? Va a haber enzimas que degraden al diacilglicerol, ¿sí? No es que el diacilglicerol se agota por consumo, no. Hay enzimas que degradan al diacilglicerol. El IP3 es degradado por las fosfomonoesterasas. La subunidad alfa-Q es inactivada por su misma actividad GTPasa, como pasaba hoy, ¿sí? Y cuando disminuye, cuando se une el complejo alfa-GDP, porque ya quedó inactivo, al dímero beta-gamma, la PLC deja de quedar activa, digo. Entonces, como queda inactiva, se deja de formar fosfatidilinositol bifosfato, se deja de formar IP3 y diacilglicerol. Ahí está. Es como hacer todo en reversa, ¿no? ¿Y cómo es que se influye sobre las proteínas sobre las que influyó la PKC? Bueno, por lo que se llaman proteínas fosfatasas, ¿sí? Como pasaba hoy en la cascada de proteínas GS. Las proteínas fosfatasas rompen los fosfatos que se pegaron a esas enzimas, ¿sí? Y así es como se termina regulando toda la cascada de proteínas GQ, ¿sí? Esto es fundamentalmente cascada de proteínas GQ y no hay mucho más. Bueno, vamos a ver una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿sí?, en la que se ve cómo es la cascada de proteínas GQ, ¿sí? Fíjense, el primer mensajero se une al receptor, ¿sí? El receptor, como siempre, sufre un cambio conformacional que se transmite a la proteína G, la subunidad alfa fija GTP, se disocia del dímero beta-gamma, ¿sí? Y el complejo alfa-GTP, o la subunidad alfa-Q activa, actúa sobre una proteína de membrana, ¿sí?, efectora, que en este caso es la fosfolipasa C, también llamada PLC. La fosfolipasa C lo que hace es actuar sobre un fosfolípido de membrana que se llama FIP2, o FIP2 es lo mismo, acá figura como FIP2, ¿sí?, que es el fosfatidil-inositol bifosfato. El fosfatidil-inositol bifosfato se transforma en dos segundos mensajeros, que son el IP3 y el diacilglicerol, ¿sí? El IP3 lo que va a hacer es actuar sobre un canal iónico de calcio, ¿sí?, que está en el retículo endoplasmático liso, y cuando se une a ese receptor canal de calcio, se abre ese canal de calcio y el calcio escapa de las cisternas del retículo endoplasmático liso hacia el citoplasma, ¿sí? Ese calcio, fíjense, se puede unir a muchas proteínas, entre ellas la que figura acá es la calmodulina, y fíjense cómo la calmodulina puede modificar la actividad de determinadas proteínas, ¿sí?, cosa que ya habíamos dicho, complejo calcio-calmodulina. Pero a su vez fíjense que la calmodulina puede actuar sobre la PKC, tiene un efecto sinérgico junto con el diacilglicerol, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que puede hacer, entre tantas otras que ya habíamos contado hoy, ¿sí? Como los efectos genómicos al actuar sobre las proteínas CREB y demás, ¿sí? Eso pasa con el IP3 y el calcio, ¿sí? El IP3 tiene un límite para actuar, ¿sí? Tiene que ser regulada su actividad. ¿Quién la regula? Las enzimas fosfomonoesterasas, que fíjense que transforman al IP3 en IP2, al IP2 en IP y al IP en inositol, ¿sí? Así de sencillo, es así como se inactiva al IP3. La GTP, el complejo alfa-GTP, ¿sí?, o la subunidad alfa-Q activa, va a terminar siendo regulada por su misma actividad GTPasa intrínseca.
Cuando la actividad GTPase intrínseca transforma el GTP en GDP, la subunidad alfa Q queda inactiva y se vuelve a unir al dímero beta gamma formando la proteína G inactiva, ¿sí? Cuando esto sucede, la fosfolipasa C se inactiva también, se deja de formar IP3 y diacilglicerol, entonces la PKC va a ser inactivada, ¿sí? Y las enzimas que fueron fosforiladas por la PKC van a ser desfosforiladas, ¿sí? Por las proteínas fosfatasas, ¿sí? Es así fundamentalmente en lo que consiste una cascada de proteínas G subunidad alfa Q, ¿sí? Eso es todo, no hay mucho más con respecto a estas dos cascadas, ¿sí? Es todo lo que tienen que saber y es lo más importante, no hay mucho más que decir al respecto, ¿sí? Bueno, vamos a volver a mis manitos y es para despedirnos, ¿sí? Esto es todo lo que tenían para decirles, o sea, no hay mucho más respecto a cascadas de proteína G. Espero que lo hayan entendido y espero que les haya servido, ¿sí? Cualquier duda que tengan nos la pueden comentar, ¿sí? Yo siempre estoy muy encantado de recibir comentarios, tanto críticas como preguntas, ¿sí? Me gusta interactuar con ustedes. Y nada, eso es lo que quería contarles. Estuve ausente durante 2 meses, más o menos, porque estuve preparando un final de pediatría, ¿sí? Y bueno, eso me tuvo fuera del canal, pero bueno, ahora que ya estoy de nuevo con las cursadas y tengo un poquito más de tiempo, voy a volver a hacer los videos, ¿sí? Si quieren tener noticias de cuando les llegan, de cuando nosotros subimos videos nuevos o cuando nosotros subimos casos clínicos o preguntas, cosa que ahora estamos haciendo, se pueden suscribir, le dan a la campanita, les van a llegar todas las notificaciones, ¿sí? También pueden ver por Facebook o por Instagram, ¿sí? El Facebook es EduSalud, creo que es fb.com edusaludyt, o por Instagram que es edusalud10, me parece, yo no tengo ni la más mínima idea de eso. Pero en fin, eso es todo por hoy. Le voy a mandar un saludo muy grande a mi compañero que está acá cerca, que se llama Marcelo Darcini, que gracias a él tenemos esta calidad de audio en este preciso momento. Así que le mandamos un saludo grande a mi compañero du Brasil. Así que nada, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós.